Bueno, y ahora mirando a la escuela, a las clases cerradas y sin vida y abandonadas, realmente te hace entrar una sensación de tristeza profunda cuando lo has conocido antes, estando todos los niños aquí alrededor. Y es muy importante que puedan volver cuanto antes a su sitio, a su escuela, que es aquí. Érase una vez una escuelita Waldorf, situada en un hermoso pueblo al que sus habitantes llamaban Órgiva, en España. Durante 10 años, todos los papás trabajaron juntos para que sus niños pudieran disfrutar de ella. Ahora atraviesa momentos de total incertidumbre. Este sueño está a punto de extinguirse. Llegas a tiempo. Siéntate y escucha. A mí lo que más me gusta de la pedagogía Waldorf es que es una pedagogía que contempla a todo el ser humano, a todos sus niveles, a nivel físico, en todas sus etapas evolutivas, a su nivel emotivo, en su cabeza y en su espíritu. Lo vamos a meter en la sartén, el cubecón, muy bien. De una manera íntegra, respeta la naturaleza, respeta su entorno y es totalmente completa, hasta en la espiral de la vida, porque es una pedagogía del ayer, del hoy y del mañana. Del ayer porque es una pedagogía que no es una pedagogía experimental, no es una cosa nueva que se esté probando, ya se ha comprobado, lleva mucho tiempo. Es una pedagogía del mañana, del devenir, porque está innovando continuamente. Y es una pedagogía del hoy, porque se centra en ver al niño en cada momento de su etapa evolutiva, en su presente, para darle lo que necesita, las herramientas para continuar hacia un crecimiento en libertad. Eso necesita un poco más de harina. Hola, Si no se te pega. La educación ha de ser muy variada. El arte lo impregna todo, la música, las manualidades, la acuarela, talla. Utilizamos un montón de diferentes herramientas para desarrollar en los niños, en su interior, una vida anímica, rica y equilibrada. A ver, ¿cómo cogíamos? ¿Te acuerdas? Debemos ofrecer a nuestros alumnos herramientas que les permitan adaptarse a las nuevas situaciones que ellos van a ir encontrando en su futuro. ¿Vale? Intentamos que no haya competitividad y si hay algo de competición no es con otro compañero, sino con uno mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Que antes de poder comprender con la cabeza, los niños deben comprender con el corazón. Entonces, no pasa nada. 12. 12, muy bien, 12 ovejitas tiene mi niña. We chose Waldorf for our daughter because it lets children be children. Pues porque respeta al niño en su momento evolutivo que está y quién es, cómo es él. Y bueno, y todo esto lo hace en unión con la familia. Dejar al niño que desarrolle toda su creatividad y su pleno potencial creo que es algo básico, fundamental y que hoy en día falta en la sociedad. It lets children be imaginative and creative without the pressure of testing and competition. Hasta que cuando canta el gallo, Pero no han dormido, duermen, duermen, duermen. Au. Au. Hasta que cuando canta el gallo, ahora sí. Y luego el por qué esta escuela. Aquí pues echas el freno y estás en contacto con la naturaleza y hay una armonía, ¿no? Entonces aquí ya se complementa Waldorf con el desarrollo integral del ser humano. Grabando unas naranjas. It's one of the most accessible and affordable alternative education schools in Europe, which means that even for parents of very modest means, financially speaking, it's a real option. Nuestra idea siempre ha sido
hacer aquí una escuela homologada con jardín de infancia y primaria. Y en el año 2006 se ha comprado todo este terreno por las familias y amigos de la escuela. Y desde entonces pertenece a la asociación. Y se empezaron a construir casitas de madera, como primeras aulas, como la que está ahí en el fondo. Pero pronto hemos visto que la legislación de España no contempla construcciones tan ligeras para homologarse como colegio y empezar a realmente pensar en un edificio sólido y grande que cumpla con todas las normativas. Y luego hemos tenido la gran suerte de conocer a Pedro Bell, un arquitecto muy famoso dentro de España en los ámbitos de bioconstrucción. Bueno, cuando la dirección de la Escuela Waldorf de la Alpujarra me encargó idear su proyecto, me di cuenta enseguida de la ambición de este proyecto. No se trata en absoluto de hacer un centro educativo, se trata de hacer una escuela holística. Una escuela que surja de las energías que hay en esa parcela. Una escuela que respete la arquitectura y la tradición de esa localidad. Una escuela que potencie el desarrollo de los seres libres que ahí acuden y cumplan la normativa de las escuelas españolas. Para conseguir este proyecto tan ambicioso, formé equipo de trabajo y de diseño con el arquitecto Ignacio Abad Cayuela y nos apoyamos en otros arquitectos locales. Entre todos, desarrollamos una metodología de trabajo participativa, mediante reuniones con padres, profesores y alumnos, para entre todos ser capaces de dar unas pinceladas de las ideas que posteriormente vamos a materializar con la construcción del edificio. Realmente no contemplo la posibilidad de que no exista la escuela. Es que estoy en toda la energía de que esta escuela está y va a crecer. If the school had to close, it'd be like a fairy tale with a bad ending. We have it all. We have the land, we have the community, all the parents have come together. We've got the plans, we've got the dream. It won't happen. We're going to go forward and we're going to achieve this. Estamos listos para construir nuestro sueño. Solo necesitamos tu ayuda.